Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Amén. Vamos a comenzar declarando. Con sus Biblias. Vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. La creación entera gime esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida y no de muerte, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad, porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles a mi disposición, esperando mis órdenes para actuar. He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, siempre viva, fructífera y poderosa semilla de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. Nunca más ser el mismo, nunca más ser el mismo. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos. Capítulo 7. Versículo... Nos quedamos en el 15, pero... Vamos a releer desde el 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera... No codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ojo que quien está hablando todo esto es el apóstol Pablo. O sea, no era el hermanito que se aparece cada 5 servicios y se viene a reconciliar con el Señor. No es el que, bueno, sí, le hablaron alguna vez y lo está pensando. No, es el apóstol Pablo. No era un creyente tibio, ni frío, ni nada. Era el apóstol Pablo. Era un hombre que había dedicado su vida, había dado un giro de 180 grados de ser perseguidor de la iglesia y dirigir la ejecución pública de los primeros mártires de la iglesia. Ahora él se había puesto como predicador de esta fe que antes perseguía, exponiéndose él mismo ahora a ser perseguido y apedreado, como de hecho le pasó. Entonces, un tipo que estaba haciendo estas cosas nos viene a decir
de que él tenía esta lucha. Yo no podía decir, oye, si eso le pasaba a Pablo, Dios mío. Sí, justamente eso, para que no te sientas, para que no recibas ningún tipo de condenación de parte del enemigo que quiere hacerle creer a la gente que hay algo malo en ellos. Satanás, en la palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él suele aplicar las estrategias de caza de los leones, pero ojo, no dice que él sea un león rugiente, dice que él anda como un león rugiente. No es un león rugiente. Ni a hiena llega. Pero sí imita al león. Entonces los leones, ustedes saben que no son cazadores solitarios. Su fuerza está en la manada. Y los leones son muy prácticos, ¿eh? Los leones no andan alucinando porque si no se mueren de hambre. Cuando ven una manada de búfalos, no van por el más grande, por el líder, no. Buscan a una cría o buscan a alguno que esté enfermo, tratan de percibir el olor, alguno que no pueda correr, que no pueda defenderse. No se complican la vida. Lo mismo con cualquiera que elijan. Y lo primero que hacen como manada es aislar a la presa. Porque aislada de la manada es fácil atacarla, pero mientras la presa esté en la manada, puede ser defendida. Entonces Satanás aplica siempre esta estrategia y lo primero que hace al atacar a los creyentes es hacerlos sentir que no forman parte del cuerpo de Cristo, que hay algo malo en ellos, que los problemas solo le pasan a ellos, que nadie los va a comprender, que nadie los va a entender, que las demás personas no pueden ponerse en sus zapatos porque no han vivido lo mismo. Hermanos, no necesitamos vivir lo mismo. Con todo cariño y respeto a las personas que hayan pasado por etapas de su vida complicadas. Es que usted no me entiende porque usted no ha vivido lo mismo. Es que no se trata de si he vivido lo mismo o no, porque el consuelo no viene de la experiencia empática. El consolador es el Espíritu Santo. Y Él consuela por medio de su palabra. Pero las personas que están esperando que alguien los entienda están cayendo en la trampa del enemigo y se están dejando engañar. No permitiéndole a Dios consolarlos, no permitiéndole a Dios obrar en sus vidas, porque no es la respuesta como ellos piensan que debe ser. La respuesta que ellos quieren que Dios les dé. He topado a lo largo del camino con mucha gente así. Y es un engaño que el enemigo practica, aislar a la presa, separarla de la manada. Bueno, aquí Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo al apóstol Pablo a escribir estas cosas, a dejar en claro la lucha que había en él, para que sepamos algo. No es porque, oh, qué mala persona eres, no es porque, oh, es que te falta oración, hermano. No, es algo propio de la naturaleza humana. Ya lo habíamos citado, que la gran mayoría de veces que aparece pecado en el Nuevo Testamento sobre todo en las epístolas, no es verbo, es sustantivo. O sea, cuando hablan de pecado no se están refiriendo a la acción de pecar, a algo que hayamos hecho, sino a la naturaleza de pecado, como el problema que el hombre tiene para tener comunión con Dios. Jesús muere en la cruz justamente para dar respuesta y solución a ese problema. Entonces, aquí Pablo está hablando de la lucha que había en él, porque el gran error que se comete en muchas congregaciones es hacerle pensar a la gente de que la salvación es un proceso
y que conforme ellos vayan cambiando sus actitudes, su conducta, su disposición para ciertas cosas, van a ir salvándose cada día un poquito más. La salvación es un regalo, hermanos. Decir que la salvación es un proceso, pienso que muy probablemente no se dan cuenta de lo que están diciendo, pero es prácticamente una blasfemia lo que están diciendo. La salvación es un regalo que Dios da y como todos los regalos que Dios da, lo da como regalo porque nadie puede obtenerlo. Porque nadie podría pagarlo. Por eso lo da como regalo. Porque es algo que ningún ser humano podría ganarse. Yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Como el pecado es el arma que Satanás usa para tentarnos y desviarnos nuestra atención de Dios, Satanás siempre va a buscar que sea lo más ofensivo posible. Para que, como señalábamos la semana pasada, tratar de hacernos lo más abominable ante los ojos de Dios, cosa que no va a lograr, porque Dios es amor y siempre nos va a ver con amor. La parábola del hijo pródigo ya la hemos estudiado un poquito y viendo detalles cada vez que pasamos por allí. El hijo pródigo se venía a alimentar cerdo. ¿Ya? Dije, el olor era nauseabundo, era un hedor. ¿Ya? Eso no era olor, era hedor. Y sin embargo el padre va y lo recibe y lo besa y lo acepta. Cualquiera se tapaba la nariz antes. Entonces no hay posibilidad de que Dios no se acerque a nosotros o que se llegue a asquear de nosotros. No. Él siempre ha sido cordial con nuestras miserias y no va a dejar de serlo. Pensa, no, es que usted no sabe lo que yo hice, hermano. Ok, no lo sé. Y ¿sabes qué? Tampoco es importante que lo sepa. No me interesa. Cuál haya sido el pecado, no sé lo que tú has hecho, pero sí sé muy bien qué es lo que Jesús hizo. Cualquier cosa que tú hayas hecho no escapa, no está fuera del pago que Dios hizo por ti. No excede el límite de crédito que Jesús compró con su sangre derramada en la cruz. Pero no se le puede negar al enemigo que hace buenos intentos. O sea, eso no se le puede discutir. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque, y explica, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios me dice en su palabra, todas las cosas que Dios me dice, son buenas para mí primeramente. Me sirven. Estas leyes, hermano, de que coma cierto tipo de animales, son correctas. El ser humano aumenta mucho su expectativa de vida si siguiera esas leyes. Ahora, si no las sigue, tampoco no hay ningún problema. Agradece y come, pero siempre con moderación, ¿no? Pero las leyes estaban con el propósito de beneficiar al hombre. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Entonces aquí ya ni siquiera es que, bueno, sí, es que usted también, pues hermano, usted es así, asá, y claro, esa forma del enemigo, qué fácil. No, es que ni siquiera es que va... De nuevo. Y es que es el ejemplo más gráfico. En Gálatas habla de las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y en las obras de la carne, encabezando la lista, está adulterio.
Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Ya. Gran número de parejas que han cometido adulterio no lo han hecho por un impulso de lujuria. O sea, no es que les pasó la esposa de Roger Rabbit, no, y wow, y cayeron. No, fue porque se dejaron enredar en una mecánica no de seducción de esa forma, no una seducción lujuriosa, sino, como le digo, se presentó a alguien normal que tenía ciertos problemas y apeló al instinto protector. Y eso fue lo que llevó. Miren a David. ¿Por qué empezó todo? Porque cuando debía ir al campo de batalla no fue. Y la palabra lo dice de una manera muy clara. Son las pequeñas zorras las que echan a perder las grandes viñas. Las pequeñas zorras. Unos animales que no tendrían que causar tantos estragos, pero echan a perder. Las grandes viñas. ¿Por qué viñas? ¿Por qué no los campos de trigo? ¿Por qué las viñas? Están atacando la uva, el fruto de la vid, con el que se produce el vino, que alegra el corazón del hombre. ¿Qué es lo que quieren esas pequeñas cosas? Robarte el gozo. Ninguna persona que está andando, que está en pecado, se siente bien. Lo primero que hace el enemigo es acusarlos. Y como le digo, como no busca hacernos odiosos ante los ojos de Dios, cosa que no va a lograr, pero también odiosos ante nuestros propios ojos. La gente empieza a sentirse mal consigo misma. Pero todo parte por el error de que a veces la gente se dibuja una imagen de sí misma muy irreal, muy inexacta. Hay gente que cree que es más buena que Dios. ¿No creen? ¿En serio? Dios, por ejemplo, dice en su palabra, ¿no?, que el corazón del muchacho está atado a la necedad, pero la vara de la corrección lo apartará del mal camino. Yo me he topado con un montón de hermanos que me dicen que no. No, hermano, es que uno no debe golpear a un niño. Uno tiene que hablarle. Ah, sí, papacito, claro. Tú sabes más que Dios, ¿no? Vaya y léase, hermano Job, los últimos 3 capítulos y a ver si puede responder algo de eso. Sí, usted ciertamente es más sabio que Dios. Pero si no, con todo cariño, evite tener tantas expresiones verbales y limítese a obedecer. ¿Cómo, hermano? Cierra el hocico y haga caso. Si Dios lo dice de una forma es porque Él nos creó, Él sabe cómo funcionamos. Conocí un montón de gente que quiere ser más buena que Dios. ¿Y saben qué pasa? Siempre terminan pagando su ligereza de boca. Siempre. Entonces, como la gente tiene ese concepto ya muy ridículo de sí mismo, llega el momento en que descubren que no son tan maravillosos como pensaban. Y a algunos les sirve para ya empezar a tener una relación más sana con Dios, para acercarse con el respeto, con la rendición que corresponde, pero otros que no saben procesar tampoco sus fallas, pues sencillamente terminan autodestruyéndose. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Ahora Pablo lo explica claramente. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Somos seres espirituales, ¿ok? Antes que nada somos espíritu. Tenemos un alma. Somos seres espirituales. Otros seres espirituales conocidos, la Trinidad, ¿no? Dios el Padre, Hijo, Espíritu Santo, Espíritu. Los ángeles son seres espirituales que se mueven a gran velocidad, poseen mucha potencia, mucha fuerza y se mueven por encima de la velocidad de la luz. Por eso pueden atravesar desde el tercer cielo y venir acá. O sea, ¿qué Enterprise, qué halcón milenario, ni qué 8 cuartos? O sea, los ángeles se mueven a una velocidad impresionante. Luego tenemos ángeles, siguen siendo ángeles, pero ángeles caídos. Tenemos, entre ellos está Satanás, ¿no? Tenemos a los demonios, que una buena parte de la iglesia creen que los ángeles caídos se convirtieron en demonios. No es así, los ángeles caídos son ángeles caídos. O sea, en el mundo espiritual no hay mutación, ¿ok? Porque también hay una parte de la cristiandad, espero que no muy grande, que piensa que las personas, los seres humanos, cuando fallecen, sus espíritus van al cielo, pero allí se convierten en ángeles. No. Por favor, lean su Biblia, pero les voy spoileando. No. Ni la gente se convierte en ángeles, ni los ángeles se convierten en demonios. La gente cuando fallece siguen siendo personas, siguen siendo humanos. Su espíritu está delante de Dios. Si es que abrieron su corazón a Cristo, si no, bueno, están en un lugar distinto. Ahora, los ángeles caídos son ángeles caídos. Entonces, ¿de dónde salen los demonios? Dios los creó. Bueno, la palabra dice que Dios es Padre de los espíritus. Y sí, Él creó a estos seres espirituales, pero no como demonios. Así como Él no creó a Satanás, Él creó a un querubín, a un ángel protector. Este ángel tomó la decisión de pervertir su naturaleza y transformarse en la cochinada que hoy conocemos como Satanás. Estos seres espirituales tenían cuerpos físicos, habitaban la tierra, formaron reinos, formaron naciones que estuvieron bajo el gobierno de Lucero, y previo a la caída de Lucero se rebelaron juntamente con él y fueron destruidos en su caída. Descienden al Seol, sus cuerpos físicos mueren, sus espíritus descienden al Seol, sus espíritus corruptos, pervertidos, descienden al Seol. Cuando Satanás engaña a Eva, abre las puertas y les permite salir y vagar por la tierra, los demonios. Y bueno, esos son los seres espirituales. Por ahí hay gente que menciona a los espíritus inmundos, que son híbridos. Dios es Padre de los espíritus y Él creó a todas las criaturas con un propósito y deseó el bien para cada criatura. Pero algo que comparten todos los seres espirituales es que tienen libre albedrío. Todos los seres espirituales tienen la capacidad de elegir.
Los ángeles no son robots, los ángeles de Dios cumplen su función porque así lo han decidido, porque entienden que hay una recompensa para ellos. Lean de que la Biblia dice que los creyentes vamos a jugar a los ángeles. Ellos desempeñan sus funciones con la expectativa de recibir un galardón, un premio. ¿Qué es lo que Dios tiene para ellos? No sé, la verdad no lo he escudriñado, no lo he buscado, pero sí sé que ellos están haciendo, al igual que nosotros, ¿okay? Los que somos salvos, ya saben que si obramos, creemos y hacemos cosas, es por amor, pero también porque sabemos que hay un galardón al final. Él prometió, Él lo dijo. No es que lo estamos haciendo de gratis, de buenitos, no, lo hacemos porque hay un premio. Todas las criaturas espirituales tienen la capacidad de decidir y de rechazar el plan de Dios para sus vidas. Obviamente, si rechazan el plan que Dios tiene para sus vidas, por lo que lo estén rechazando no vale la pena. Y aquí quiero que presten atención, por lo que uno rechace el plan de Dios, jamás va a valer la pena, jamás, nunca, never, no vale la pena. Lo que Dios tiene para nosotros es infinitamente más precioso, más sublime, mejor, más productivo que lo que nosotros podamos observar en el camino. Recuerden, nosotros somos capaces de ver hasta cierta distancia. Ya ni siquiera te digo Dios. Un gato o un perro ven mucho más, tienen mucho más alcance de visión que un ser humano. Un águila tiene muchísimo más alcance. Dios no solo alcance de visión, sino en el tiempo. Entonces lo que Él nos muestre o nos ofrezca es mucho mejor, va a hacernos mucho más felices que lo que nosotros podamos ver. Nadie actúa por obligación, todos tienen la capacidad de rechazar el plan, pero claro, rechazarlo implica perder. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí, claro, todos quieren ser buenos. ¿Por qué no simplemente todos lo son? Buena pregunta. Porque hay una naturaleza en nuestra carne que es distinta a la que hay en nuestros espíritus desde el día que nos entregamos a Cristo Jesús. En muchas iglesias, la solución que pretenden darle a este dilema es convertir la palabra en un manual de modificación de la conducta y convertir los servicios en sesiones terapéuticas. Y no. Y quieren, y se esmeran, y trabajan, y se esfuerzan por hacer que la gente domine sus apetitos, sus pasiones, sus deseos, y pueda vivir vidas ejemplares y dar buen testimonio. Están perdiendo tiempo. Porque como vamos a ver, no es eso lo que la palabra nos manda a hacer. La palabra nos manda cosas muy puntuales. Predicar el Evangelio a toda criatura, el ministerio de la reconciliación. Somos relatores de buenas noticias. De que Dios envió a su Hijo a morir. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, si estoy haciendo al final lo que no quiero hacer,
Si al final le estoy hablando feo a la gente y estoy discutiendo y después, ¿por qué le dije eso? ¿Por qué no evité? Yo sentía dentro de mí, no vayas por allí. Sentía cuando me saludaron, salúdalos y sigue de largo. Sentía cuando me dijeron, ven un ratito, no vayas con ellos. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué seguí? Me acerqué y después, y cuando empezaron a hablar, sentía cállate y vete. No. Entonces los tuve que escuchar para enojarme, para responderles y lanzarles un rosario de maldiciones ahí. Señor, es que yo no puedo resistirme. Y yo no te mandé a resistirte, yo te mandé a que sigas de largo para que no tengas nada que resistir. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Claro, si en mi carne está el pecado, entonces al final es mi carne la que lo está haciendo. Y yo en mi espíritu lo rechazo. ¿Cómo? O sea, sí, desde mi espíritu lo rechazo, pero por otro lado mi carne se deja llevar y lo hace. Pero ambos son parte de ti, ¿sí? Entonces tú eres bipolar o qué. O sea, ¿cómo me hace decir que por un lado sientes o deseas algo y en otra área de tu ser es totalmente opuesto? Por eso es que la palabra luego dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Ojo, pestaña y ceja, no dice que Dios no le va a dar cosas. Dice que Él no las va a recibir. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios. ¿Por qué? Por su doble ánimo. Porque está jalando para acá y en sentido opuesto. ¿Quién fue el causante de eso? Satanás. Activa en nuestra carne el pecado para hacer que nuestra carne tire en dirección opuesta a lo que nuestro espíritu quiere hacer. Y otra vez en Gálatas, ¿no? Porque el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne es contra el espíritu y ambos se oponen entre sí de modo que no hagáis lo que quisierais. ¿Y por qué Dios no quiere? ¿Dónde te dice que Dios no quiere, papacito, que tú hagas las cosas? Te está diciendo que una parte de ti va hacia el pecado y se opone a la parte de ti, a tu espíritu que va hacia Dios. Vas cantando que no es Dios el que te está poniendo eso, sino que es algo que está en ti. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Dejar de lado ese doble ánimo. Tener un acuerdo contigo mismo. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. ¿Por qué golpeaba su cuerpo? Por esto. Yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo, en cuanto a su carne intentaba hablar, la acallaba, la sometía. Los maestros de la escuela de fe mencionan, yo no le pregunto a mi cuerpo cómo se siente,
Yo le digo cómo tiene que estar. Le decimos a los políticos, no, menos palabras, más obras, bueno, menos diálogo con nosotros mismos y más acción. No hago lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si hay esa contradicción en mí, si hay una parte de mí que no quiere hacer lo malo, sino que va por el bien, está probando que eso es lo correcto. Estoy aprobando que sí, que lo aprecio, que estoy de acuerdo. En Juan 3:20 creo, bueno, dice, y esta es la condenación, ¿no? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ojo, no dice que no amaran la luz, que no reconocieran las bondades de la luz, los beneficios de la luz. Lo que dice es que amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas. Y es de lo que nos está hablando aquí. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Tenemos que tener una imagen clara de nosotros mismos para no engañarnos y luego entrar en esa batalla del doble ánimo que no nos va a dejar recibir nada de parte de Dios. No estoy diciendo que Dios no nos va a dar nada, estoy diciendo que no vamos a recibir nada si andamos en ese doble ánimo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, según mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta no es una pregunta retórica. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la respuesta está inmediatamente después. Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Quién me puede librar de esta batalla, de esta dicotomía, de esta dualidad de querer una cosa pero también otra? De que una parte de mí quiera hacer algo y la otra parte quiere hacer exactamente lo opuesto. ¿Quién me puede quitar este estorbo? Y yo sé cuál de esos dos deseos es el correcto y sé cuál es el errado, pero no puedo evitar de que el errado tenga más fuerza de atracción. Miserable de mí. Mi principal enemigo soy yo, mi principal obstáculo soy yo, el que me anda saboteando soy yo mismo. ¿Cómo puedo librarme de mí mismo? Eso es lo que está preguntando. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el día que me liberen de este cuerpo de muerte significa que ya morí. Y si ya morí, yo no voy a poder hacer nada, ¿no? Ya morí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oye, pero entonces sigues en la misma gracia, ¿no? Porque si Jesús me dice, sí, Jesús te libera, pero me estás diciendo ahorita que
tu cuerpo va a seguir sirviendo al pecado, entonces no te liberó de nada. Sí, sí te liberó de algo muy importante. ¿De qué? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parece condición, pero no lo es, en realidad es consecuencia. Si tú permites, aceptas la salvación de Dios, sí, seguramente no vas a tener un giro de 180 grados en tu conducta de un momento a otro. Probablemente hayan cosas, ya lo hemos comentado varias veces, la gente antes de aprender a caminar, y esto es lo natural, y es increíble que no lo asociemos a lo espiritual, pero un niño cuando está aprendiendo a caminar, al principio lo llevan de la mano de los padres, pero llega un momento en que lo sueltas, llega un momento en que parece que lo está haciendo bien, hasta que se cae. Cuando se cae te das cuenta que todavía no lo puedes dejar solo. Pero lo sueltas porque mientras lo tengas agarrado no desarrolla equilibrio. Se apoya, se suelta, le compras el andador, bueno, el andador descansa sus piernas, patalea un poco y corre. Y lo vuelves a sacar y lo dejas caminando un ratito y entonces, como su cabeza en proporción con su cuerpo es muy grande, el peso le gana y las primeras caídas son una sacada de mugre. Las primeras caídas va a llorar, porque suelen chancarse la cabeza las primeras veces que se caen por el peso. No saben caer, no saben caminar, pero tampoco saben caer, simplemente están ahí. Ay, ya papita, la cabeza para el otro lado. Antes de aprender a caminar, todos aprendemos a caer. Y en lo espiritual, tiene que pasar lo mismo. Tienes que aprender a caer. Pensar de que no vas a caer, de nuevo, es como pensar que un niño no se va a caer cuando aprende a caminar. A los padres primerizos, a los que aún no son padres, les voy a spoilear, ¿no? Se van a caer. Y sí te va a dar pena, y sí llorar te va a romper el corazón, pero se va a caer. Pero no te preocupes, va a aprender a caerse. Después lo ves que ya va caminando de una forma como un patito, va abriendo las piernas y que de repente cuando lo ves y él siente que pierde el equilibrio, lo vas a ver que tira el trasero hacia atrás y se deja caer. Que ya aprendió que esa parte no duele tanto, está más acolchadita, aparte el pañal que le ponen y todo. Aprende a caer con los brazos medio abiertos y a quedarse ahí sentado. Y al principio va así y lo levanta, porque te mira y te hace así para que lo levantes. Pero después no solo aprende a caer, sino que añadido le suma al aprender a caer, aprender a levantarse. Al principio lo levantas tú, pero después de un tiempo ya él se levanta solo. Se cae solo, cae bien, no se chanca nada, se cae y se levanta. Luego aprende a caminar. Parte del proceso de aprender a caminar es eso. Entonces, lo llevamos a lo espiritual. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermano, pero es lo mismo, pues. Yo te dije, es lo mismo, porque igual, o sea, vas a seguir pecando entonces.
¿Cuál ha sido el cambio? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Gracias a Dios por Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo Jesús? El ser humano sin Cristo sigue siendo un espíritu con un alma viviendo dentro de un cuerpo. Esta casaca es como mi cuerpo. Yo, así como el espíritu es la vida de mi cuerpo, y el día que el espíritu abandone mi cuerpo no se va a ir a ningún lado, se va a quedar inerte allí. Es igual, esta casaca, yo soy la vida de esta casaca. Si yo me la saco y la dejo ahí, se va a ir al suelo, no se va a sostener, porque quien la sostiene, quien la moviliza, quien hace que se mueva y todo, soy yo que estoy dentro de ella. Entonces es nuestro espíritu que está dentro de nuestro cuerpo el que lo mantiene activo. ¿Qué es lo que ocurre? Antes de Cristo Jesús, el espíritu que estaba dentro de nosotros, al igual que está en todas las personas que aún no han nacido de nuevo, era un espíritu muerto. Un espíritu que no podía tener comunión con Dios. Ya hablamos muchas veces que la muerte en lo espiritual no es como la muerte en lo físico. Un muerto espiritual no es una persona que no perciba el mundo espiritual. Un muerto físico sí. Le hacen la autopsia, lo cortan y no grita de dolor. No. Perdió todo contacto con el mundo físico. Es un estado de inercia total. Lo incineran y no va a llorar, no siente dolor. Pero la muerte espiritual, sí, uno puede estar despierto y puede entender muchas cosas y ver lo que significa estar muerto espiritualmente. Es que uno está bajo el dominio, bajo el gobierno de otro espíritu mayor, en este caso la muerte, y que está apartado de un espíritu mayor que es la vida. ¿Quién es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el Señor Jesucristo. Cuando nacemos de nuevo, ya vimos lo que Romanos nos explica en el capítulo 6, somos llevados en el tiempo, somos insertados en Cristo Jesús. Nuestro cuerpo físicamente es introducido en Él para que muera en la cruz, para que resucite al tercer día, y luego de eso es traído de nuevo, pero ya no es el mismo espíritu. Es un nuevo espíritu que viene directo del corazón de Dios. La palabra lo dice de esta forma: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando habla de esa nueva criatura, está hablando de algo nuevo, algo que nunca antes había existido. Nueva criatura. Dios nos da un nuevo corazón. Esto en Joel dice: les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Estaba hablando de lo que Él iba a hacer, de ese nuevo nacimiento, de ese cambio que iba a haber. Ahora qué curioso, ¿no? El corazón de piedra. Les dejo ahí un tip muy bonito, muy simpático, para que se den cuenta cada vez que aparezca en la escritura la piedra. Váyanse al hecho de que la ley fue escrita en piedra. Cuando Lázaro resucitó, quiten la piedra, quiten la ley. Sí, vean esa figura, úsenla para que lo entiendan de una manera un poco más profunda. Cada vez que encuentren que hay una piedra que es movido, que quiten la piedra, o la piedra. Bueno, Dios iba a cambiar nuestro corazón de piedra, o sea, ese corazón que conocía su ley, que estaba sujeto a esa ley de muerte, esa ley de pecado, y nos daría un corazón de carne, un espíritu distinto, que sí podía tener comunión con Él. Y nos trajeron aquí, nos pusieron aquí, entonces este espíritu se conecta con Dios. Pero ¿qué pasa con el pecado? Porque este espíritu ya no sirve al pecado. Este espíritu ha sido libre de la naturaleza de pecado. Entonces el pecado queda restringido simplemente a lo que es nuestra alma y nuestro cuerpo. Y como nuestra comunión con Dios es a nivel espiritual, ya no existe el pecado allí que nos impida tener comunión con Dios. ¿Qué significa esto? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como ahora yo estoy en Cristo Jesús, ahora yo puedo andar en el Espíritu, pero ¿qué es lo primero que pasó?
se quitó la condenación. Ahora pues, ninguna condenación. ¿Cuál es el arma que Satanás usa para mantener a la gente atada, para mantenerla doblegada? Lo acabamos de ver. ¿Cuál es esa arma? Que le permitía que el pecado nos doblegase. No era el pecado solamente. Inmediatamente después del pecado venía algo. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cada que yo fallaba, el enemigo venía y usaba el mismo mandamiento que Dios dio para bendecirme, lo usaba para condenarme, para maldecirme. Pero desde que yo nací de nuevo, al ser limpio de pecado y al ser quitado el pecado de mi corazón, de mi espíritu, ya no hay condenación. Ya no hay nada que me impida acercarme a Él. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, como ya no hay condenación, yo puedo andar en el Espíritu. Yo puedo andar con esa conciencia de Dios, conectado con Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y explicábamos que esto funciona como dos leyes que pueden coexistir, pero donde una es superior a la otra. ¿Existe una ley de gravedad? Sí, lo hemos dicho muchas veces. Existe una ley de gravedad. La Tierra ejerce una atracción magnética hacia todo cuerpo que va a terminar siendo atraído hacia ella. Pero ves volar aves, ves volar aviones, hay satélites. ¿Por qué? ¿Y la fuerza de gravedad dejó de existir? No, sigue. Sigue bien activa. Y entonces hay otras leyes. Hay leyes de aerodinámica donde los cuerpos con cierta forma, cierto diseño y a cierta velocidad pueden lograr mantenerse en el aire por periodos de tiempo. O a cierta altura donde la fuerza de gravedad ya no es tan fuerte, pueden mantenerse allí, flotando como los satélites. Pero ¿anularon la ley de gravedad? No la anularon. Sigue activa de nuevo. O sea, los que van sentados en su avión bien cómodos pueden abrir la puerta, poner dos pies afuera y se van a dar cuenta de que la ley de gravedad está súper activa. Pero mientras estén sentados en sus asientos pueden ver por la ventanilla abajo todo cómo se ve como hormiguitas. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús funciona como un avión. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mientras que si yo voy por tierra, yo me voy por tierra hasta la frontera. Cuando me regresé por el equipaje me tuve que venir por tierra. Fueron como 30 horas. En avión eran 40 minutos. ¿Ven la diferencia? O sea, 29 horas de mi vida de venirte sentado en un lugar fresquito, todo, de venirte ahí con baches y mirando a la misma gente. Es la misma diferencia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quieres intentarlo con la ley, papacito? Vaya con la ley. Anda, demórate tus 30 horas con la ley. Nosotros nos vamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y llegamos en 45 minutos. Esa es la diferencia. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, la ley tenía sus limitaciones, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ojo, en semejanza. No era carne de pecado. ¿Por qué no, hermano? Porque recuerden, su concepción no fue igual a la de cualquier otro ser humano. ¿Por qué es importante? Porque ya dijimos que la gran mayoría de veces que se menciona pecado en la Escritura, y sobre todo aquí en Romanos me parece que todas las veces que aparece la palabra pecado, solamente 2 veces se refiere a una acción. Y el resto de veces es como un sustantivo, o sea, se está refiriendo al pecado como naturaleza. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero no era carne de pecado, porque Él fue sin pecado, porque Él no... Hay algo que recién se descubrió hace poco. Durante muchos siglos se creía que la sangre en el niño, en el feto, la daba la madre. ¿Ya? Durante años los médicos tenían esa idea, que era la sangre, la madre la que aportaba la sangre al feto. Hace no mucho tiempo se descubrió que no, que quien determinaba la sangre, quien aportaba la sangre era el padre. El padre el que aportaba la sangre. El nacimiento virginal de Jesús tuvo una razón. Si José procreaba, él aportaba su sangre y su naturaleza de pecado iba a ser transmitida inmediatamente. Él tenía que nacer de una virgen porque ese esperma no podía estar conectado, no podía aportar sangre humana para que el pecado no fluya por ahí. Por eso dice que en semejanza de carne de pecado, sí. Él no era como el resto de nosotros en ese punto. En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto condenó quiere decir que lo enclaustró, lo encerró. De nuevo, cuando nacimos de nuevo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu, ese nuevo espíritu que recibimos, se conectó con el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros y de esta forma tenemos esa comunión con Dios. Y al mismo tiempo se desconectó de nuestra alma y nuestro cuerpo. O sea, hubo una puerta que se puso para que el pecado ya no afectara a este nuevo espíritu. Se puso una puerta. Y una puerta que solamente puede ser abierta del espíritu hacia la carne. O sea, el espíritu puede enviarle a nuestra carne la información, la realidad de Dios que recibe, pero ya lo que la carne quiere enviarle ya no es recibido. Ya queda bloqueado allí. Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Ojo! La justicia de la ley no es que nosotros la cumpliésemos, sino que se cumpliese en nosotros. Nosotros ya no la vamos a cumplir. Ella se cumplió en nosotros. ¿Cómo así? ¿Quién la cumplió? Jesús. Y al Él cumplirla, y nosotros nacer de nuevo en Él, fue cumplida en nosotros. Por eso es que ya no estamos llamados a cumplir la ley. Nosotros empezamos desde ese punto, ya la cumplimos. Se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por hoy vamos a dejarlo ahí.
Continuamos la próxima semana.